Saludos cordiales, bienvenidos al canal más blanco que la leche, bienvenidos a la sección Prensa Basura. Hoy estamos al lunes 1 de septiembre del año 2025. Comenzamos nuevo mes y de qué manera, señoras y señores, telita marinera, ¿cómo está el panorama? Vamos a ver cómo reaccionan las portadas de la prensa deportiva de España e internacional a la vergüenza, al escándalo que vivimos en el día de ayer en el partido entre el Rayo Vallecano Fútbol Club Barcelona. La verdad que esta liga va de mal en peor. Llevamos 3 jornadas y no ha habido ni una sola jornada, ni un solo partido donde no haya habido un escándalo arbitral. Y para colmo, ya no tienes que añadir solamente el escándalo arbitral, sino que además vemos la vergüenza de que ayer, durante el partido entre el Rayo y el Barcelona, no funcione el VAR durante una parte. Y para colmo, ver la imagen también del césped del Rayo Vallecano, que no es digno de una liga de alto nivel. Esa es la realidad. Estamos dando vergüenza al mundo entero. Este es el producto que quiere vender Tebas a una pasta sideral. Qué vergüenza, ¿vale? Qué vergüenza. Una liga arruinada, donde los clubes tienen que vender a sus mejores jugadores para intentar inscribir algún fichaje que les ha salido ahí prácticamente regalado, con unos arbitrajes de absoluta pena, céspedes vergonzosos, el VAR no funcionando, en fin. Qué ridículo. Y luego intentando adulterar la liga, mandando a jugar partidos a Estados Unidos. A dedo, además, diciendo tú y tú a Estados Unidos, para que ganéis más pasta. Y los demás se jodan. Qué vergüenza, Dios mío. Qué liga tenemos, Dios mío de mi vida. Qué liga tenemos. Pero bueno, vamos a ver cómo salen las portadas. Repito, reitero, todo el mundo pulsando el botón de like, que es totalmente gratis. Suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Y si quieren apoyar un poquito más, pues lo dicho, háganse miembros, como la gente que se pasea por aquí abajo, o los que se pasean por aquí arriba, que son los miembros legendarios super apoyadores que apoyan de manera impresionante. Muchas gracias también a la gente que da sus puntos de hype a mis vídeos. Sigan apoyando hasta el infinito y más allá. Y sobre todo las muestras de ánimo que me estáis dando. Ya sabéis que no estoy pasando por un buen momento, ¿eh? Pero intentamos dar aquí el máximo, ¿vale? Intentar hacer ver como que no pasa nada, dar lo máximo ante vosotros y bueno, pues espero que lo sepáis agradecer. Vamos directamente, señoras y señores, a repasar los resultados de ayer. Aquí tenemos, ladies and gentlemen, Premier League. Espérate que estoy moviendo lo que no debo, ¿eh? Ahora sí, ¿eh? En Premier League, Brighton 2, Manchester City 1. Telita también lo del City de Guardiola, ¿eh? Nottingham Forest 0, West Ham 3. Liverpool 1, Arsenal 0. Menos mal que no narré el partido. Menos mal. Y Aston Villa 0, Crystal Palace 3. Cuidado con el Aston Villa, que no ha empezado nada bien, ¿eh? En la Liga EA Sports, Celta de Vigo 1, Villarreal 1, pinchazo del Villarreal. Real Betis 1, Athletic Club 2. Cuidado con el Athletic Club, que hizo una pretemporada malísima, pero está on fire en la Liga. Español 1, Osasuna 0, gran inicio del Español en Liga. Y Rayo Vallecano 1, Barcelona 1, con otro escandalazo de por medio. Pinchazo del Barça, inesperado, aunque ya sabéis que el campo del Rayo es complicado, siempre lo decimos, es un campo pequeño. Si además añades que el césped da asco y pena, pues más dificultad, ¿no? Evidentemente. Vamos directamente a lo que viene siendo la serie italiana. Genoa 0, Juventus 1. Torino 0, Fiorentina 0. Inter 1, Udinese 2, mejor dicho. Cuidado, derrota del Inter. Lazio 4, Hellas Verona 0. En Bundesliga alemana, Wolfsburgo 1, Mainz 05 1. Borussia Dortmund 3, Unión de Berlín 0. Y Colonia 4, Friburgo 1. En la Ligue 1 francesa, Angers 1, Rennes 1. Mónaco 3, Estrasburgo 2. Le Havre 3, Niza 1. París Fútbol Club 3, Metz 2. Y Olympique de Lyon 1, Olympique de Marsella 0, duelo de Olympiques. En Primera Liga Portuguesa, Tondela 2, Estoril 2. Alberca 1, Benfica 2. Río Ave 2, Braga 2. Santa Clara 0, Estrela de Amadora 0. En la Liga High Promotion, Cádiz 2, Albacete 1. Andorra 2, Burgos 1. Las Palmas 0, Málaga 1. Y Granada 1, Mirandés 2.
Hoy tan solo tenemos la Liga Hypermotion, a las 7:30 tenemos Huesca contra Eibar y a las 9:30 Leganés contra Deportivo de La Coruña. Ya sabéis que hay parón de selecciones, así que por eso no hay jornadas en el día del lunes, ¿no? Bueno, ya mañana repasaremos cómo están las clasificaciones porque hay bastantes cambios, señoras y señores. Vamos a empezar con las portadas. Empezaremos amb el diari més independentista de Catalunya, el diari L'Esportiu. Y aquí vemos a Joan García, que fue el gran protagonista del Fútbol Club Barcelona en el día de ayer. Si no llega a ser por él y por el árbitro, el Barça hubiera perdido. Es una cosa que tenemos que tener todos claro, ¿no? Dice titular, punto de portero. El Barça se encalla en Vallecas, donde cede un empate que podría haber sido peor sin una actuación estelar de Joan García. Lamine Yamal marca el 0-1 de penalti antes del descanso, pero el Rayo empata en una torpeza, en un despiste, y hace sufrir a los azulgrana en la segunda parte. El sistema de videoarbitraje falla y deja medio partido sin revisiones. Fíjate que el día anterior el VAR había sido el gran protagonista en el partido del Real Madrid, anulando hasta 3 goles del conjunto blanco, algunos más dudosos que otros, podemos decir, y ayer de repente el VAR no funciona. No funciona. O sea que jugó el Barça y el Rayo la primera parte sin el VAR de por medio, lo cual de verdad es una chapuza absolutamente vergonzosa. Añadida a la chapuza de ver cómo estaba el césped de Vallecas, que daba asco verlo. Unas condiciones absolutamente lamentables para los tiempos que corren a día de hoy, para estar en una liga presuntamente de élite. ¿Vale? Y sobre el partido, bueno, pues evidentemente ante un césped tan lamentable, pues costaba dado pases seguidos. Fue un partido muy de transiciones, de arriba abajo, muy desordenado, donde el Barcelona intentó generar peligro, el Rayo también, ambos lo generaron con más o menos desacierto, y bueno, pues cuando parecía que el partido estaba muy atascado para el Barcelona, que no encontraba solución, apareció la figura del árbitro, que se inventó un penalti absolutamente vergonzoso sobre Lamine Yamal. A Lamine Yamal no te puedes ni acercar. No te puedes ni acercar. Está más que demostrado. Porque es que lo rozas, te acercas y ya pitan falta. El año pasado vimos un penalti contra el Benfica en Champions que fue de pura vergüenza. Por simplemente acercarse al jugador, ¿vale? Repito lo que dije ayer durante el directo. En esta liga estamos viendo un listón a la hora de pitar penaltis muy alto. Muy alto. O sea que tienen que pasar cosas muy claras, muy evidentes, muy contundentes para pitar penaltis. De hecho, hemos visto penaltis ultra, mega, hiper clarísimos y los han dejado de pitar, vete tú a saber por qué. Véase en la primera jornada el empujonazo que le pegaron a Vinicius Junior. Véase la semana pasada con Mbappé o con Franco Mastantuono, que fue escandaloso. Incluso el penalti que hicieron en contra de la semana pasada del Madrid. ¿Contra quién jugó la semana pasada? Contra el Oviedo, que el Madrid, Hausen también pegó un empujonazo en jugador del Oviedo. Clarísimo el penalti y tampoco pitó nada. O sea, el listón estaba altísimo. Por lo tanto, si tú ves que hay una manera de pitar en esta liga y dices, mira, vamos a pitar lo estrictamente escandaloso, si no, sigan, y ves que se pita lo que le hicieron ayer a Lamine Yamal, que es nada, que es que el jugador del Rayo se adelanta en la posición a Lamine Yamal, que nota un leve roce y sale volando por los aires como si le hubiera atropellado un avión, y lo rápido que pitó el árbitro, que pitó, vamos, a la velocidad de la luz, sin ningún tipo de dudas. ¡Qué vergüenza! Lo habíamos avisado además, Esperemos que sea un partido tranquilo porque está habiendo polémicas en todos los partidos. 3 jornadas llenas de polémicas en los partidos de los 3 equipos grandes. Llenísimas. Y curiosamente da la sensación de que siempre perjudican al mismo y siempre benefician al mismo. Da la sensación, ¿vale? Pues nada, le salvaron al Barça metiéndolo ahí en el partido con un gol, minuto 40, se pone 0-1, se van al descanso y el Rayo en la segunda parte apretó, fue muy superior al Barcelona, completamente perdido.
Muy perdido el Barcelona, incapaz de generar. El Rayo apretando muchísimo la presión y la verdad que el Rayo generó oportunidades clamorosísimas que las salvó todas. Joan García menos una en un saque de esquina donde el Barça se despista en el marcaje y al segundo palo la engatilla el jugador del Rayo, espectacular para meter el empate a 1, que es el que quedó en el marcador, ¿no? Pero el Rayo tuvo ocasiones clarísimas para haber marcado 2, 3, incluso 4 y haber ganado el partido bien. O sea que, bueno, pues ahí queda, ¿no? La vergüenza de ver un césped de esas características en un campo de primera división en el año 2025. El VAR no funcionando en la primera parte, que encima luego tienes que escuchar a De Jong declaraciones diciendo que les han perjudicado porque el VAR no funcionaba, porque claro, como no funcionaba el VAR, pues no se atrevían a tirar el fuera de juego. Bueno, yo vi que lo tiraban todo el rato y lo hacían perfectamente bien. No hubo ninguna diferencia, ¿vale? Todo el rato tiraron el fuera de juego perfectamente. Es así, ¿no? Decir que les ha perjudicado cuando aquí lo único que hemos visto que es un penalti inventadísimo. Como no hay VAR, no entra y no rectifica, que luego parece ser que el árbitro le reconoció a Isi, jugador del Rayo, que no era penalti. Eso dijo Isi tras el partido, ¿vale? Que el árbitro se lo había dicho, que le pedía disculpas, que no sé qué, ¿eh? No sé si era verdad o no, pero vamos, que el penalti fue un invento, viendo el criterio que están utilizando en esta liga. Vergonzoso. Vergonzoso. De hecho, una jugada muy similar en la segunda parte sobre Rafinha. Lo que pasa es que Rafinha no pegó el cuento, pero fue exactamente igual. Absolutamente nada. Si Rafinha hubiera querido, se hubiera pegado el piscinazo y vete a saber si hubiera pitado otra vez. Vete a saber, ¿eh? Vete a saber, ¿eh? Bueno, qué vergüenza de jornada hemos vivido, ¿eh? Otra más, ¿eh? Los 3 partidos. El del Atlético, robazo. Al Madrid, escandalazo con el tema de los fueras de juego. Y lo de ayer ya, vamos, el remate final. El remate final. Vaya liga tenemos, señores. Sobre el Español, sonriura de invicta, sonrisa de invicto. El conjunto blanquiazul llega al parón con 7 de 9, brillando y suma el segundo triunfo en el RCDE Stadium gracias a un solitario gol de Carlos Romero. Gran inicio del Español en la temporada, 7 puntos de 9, y porque ganando 0-2 terminó empatando la Real 2-2 en ese único empate que ha tenido el Español, porque lo tenía ganado el partido el Español también, Podría haber hecho un pleno, ¿no? Pero bueno, mejor prácticamente no se puede hacer, Muy bien el Español, cogiendo un colchón importante, porque luego terminará sufriendo, llegarán las vacas flacas y es importante tener ese colchón, Sobre el europeo de baloncesto, la selección estatal supera el trámite contra Chipre 91-47 y pone un pie en los octavos, Bueno, Chipre era la perita en dulce, prácticamente no tienen ni brazos, y ganaron de paliza, ¿no? Pero bueno, cuando lleguen los rivales importantes, ahí es donde pintan bastos, Ojalá sorprendan, la verdad. Arriba, en los penaltis también vale, hablando de balonmano. El Barça gana la 4ª Supercopa Ibérica contra un Sporting Club muy combativo que no desfallece hasta los penaltis, 31-31 y en penaltis 4-3. Felicitamos al Barça de balonmano. Sobre ciclismo, Vingegaard gana en Valdezcaray. El danés hace los últimos 10 kilómetros solo, aventaja en medio minuto a sus rivales, pero no es líder de la vuelta. Vamos directamente al Diario Sport. Imagino que no habrá ni una sola portada catalana que nos hable de polémica, Ni una sola, Lo taparán. Aquí tenemos el Diario Sport y hablan de Joan García Salvador. El meta azulgrana efectuó un partidazo con paradas increíbles para acabar ayudando al Barça a sumar un punto en Vallecas. El equipo de Flick, que no estuvo a la altura, se adelantó por un penalti que transformó Lamine, pero nunca logró imponer su ritmo. En fin, nada del arbitraje, para variar, 0 sorpresas. Abajo sobre el Español, brillante inicio de la Liga del Español. Sobre el Eurobásquet de España, crece con una paliza a Chipre. Sobre tenis, US Open, Alcaraz alcanza los cuartos sin sufrimientos. Victoria contra Rinderknecht, 7-6, 6-3, 6-4. Sobre la vuelta, Vingegaard saca su don de campeón y azota la vuelta. Vamos al diario Mundo Vomitivo de Vomitive World. Y aquí nos hablan de atasco. Un Barça incómodo cedió su primer empate en la Liga que deja al Real Madrid líder antes del parón. Fran Pérez niveló el gol de penalti de Lamine y un enorme Joan García salvó un punto con sus paradas. No dicen ni siquiera lo del VAR, Por no contarnos, no nos cuentan ni el escándalo de que no hubo VAR. O sea, lo tapan todo, ¿vale? Qué vergüenza de liga, Dios mío, qué asco.
¡Qué asco, Dios mío! Desde que se ha hecho te vas con el control absoluto, cada vez son más las chapuzas, ¿eh? Hoy cierre de mercado, último día para resolver el futuro de Fermín, que ayer jugó, ¿eh? Bueno, el mercado se está moviendo muchísimo, muchísimo estas últimas horas, ¿eh? Están habiendo cambios muy importantes, ¿eh? Muy importantes. No quiero desvelar nada, ya hablaremos de esto en un directo, ¿eh? Pero se está moviendo muchísimo el mercado. Arriba en otras ligas, no en España. En Español 1, Osasuna 0, el Español disparado. El gol de Romero fue suficiente y los pericos siguen sin perder. Sobre el US Open, Alcaraz supera a Rinderknecht y ya está en cuartos. Sobre la vuelta, gran triunfo en solitario de Vingegaard en Valdezcaray. Y sobre baloncesto, la selección arrasa a la anfitriona del Eurobásquet, ¿eh? Mira, he conseguido adivinar lo que pone bajo la barra blanca sin verlo, ¿eh? Qué maravilla. Vamos a la prensa madrileña que no madridista. Y aquí nos hablan de indignación en Vallecas. Joan García salva un punto para el Barça ante un Gran Rayo. Enfado local por un polémico penalti. Cuando dicen polémico sabemos que no es, ¿no? Pitado a Lamine y el fallo de comunicación entre la sala VAR y el árbitro. Isi afirma que Busquets Ferrer asumió su error. Tremenda chapuza, ¿no? Bueno, aquí por lo menos hacen eco de la indignación que vivió ayer el estadio. Y no lo tapan, ¿no? Podrían haberlo tapado también, ¿eh? También hablan de Vinicius, se pone las pilas. Reacciona tras la suplencia en Oviedo, marcó y fue decisivo contra el Mallorca. El parón le debe ayudar a afinar su puesta a punto. El Madrid ya es líder. Importante coger el liderato antes del parón, para que estas 2 semanas que hay de parón, pues los barcelonistas estén ahí pensando, oh, menuda mierda, hemos empatado, hemos perdido el liderato, ¿eh? Y nosotros, bueno, espero que no nos corte el ritmo, ¿no? El parón de los cojones. Siempre ese puto parón que llega nada más comenzar la liga. Sobre el mercado del Atlético de Madrid, el club hará un intento final por el argentino Nico González bajo la fórmula de una cesión. Pues parece que ya está hecho este tema, ¿eh? Poca broma, ¿eh? Decían que el Atlético no iba a fichar más, que había cerrado el grifo y de repente, ¡pum!, más inversión. Sobre el Eurobásquet, España se pone seria. Se muestra implacable ante la débil anfitriona y ya piensa en Italia. Sobre tenis, Alcaraz somete a Rinderknecht. El español supera al francés en 3 sets y jugará en cuartos ante el checo Lejeka. Sobre la vuelta, Vingegaard gana con autoridad. El danés suma su segunda etapa y le mete 30 segundos a Almeida. Sobre Fórmula 1, primer diario que habla de Fórmula 1, ¿eh? Piastri manda en Holanda y se aprovecha del abandono de Norris, Alonso octavo y Sainz 13º, ¿eh? Ahora entiendo por qué no hablan, ¿no? Vamos directamente, fíjate que el fin de había empezado bien para Alonso, que había quedado segundo en los libres, ¿no? Pero bueno, de nada sirvió. Vamos al diario de Tebas, Al-Khelaifi, Gilmarín, más cholista, más moratista, más embapeísta, más Lamine Yamalista y más anti-Vinicius, que es el Marca. Y aquí hablan de pinchazo, entre paréntesis, del VAR y del Barça. Se adelantaron con un inexistente penalti que no se revisó. Mira, aquí dicen claramente inexistente, ¿eh? No se andan con tonterías de polémico. Por un fallo de conexión, dice aquí, ¿eh? Yo creo que incluso estando el VAR ni siquiera hubiera entrado, ¿eh? Porque como el contacto existe, pues dejarían seguir el penalti. Estoy convencido, ¿eh? Palabras de Isi, el árbitro ha asumido el error. Los faradones de Joan evitan la derrota ante un Gran Rayo, ¿eh? Pues ahí queda, ¿eh? Pinchazo, solo suma un punto el Barcelona y robando, ¿eh? Y robando. También hablan del mercado y se cierra y se esperan muchos movimientos, los está viendo. Arriba vemos una entrevista a Vallejo. Detrás de cada título mío con el Madrid hay mucho trabajo, ¿eh? Bueno, el tipo trabajaba con humildad, aunque luego no jugara nada, ¿no? Pero por lo menos trabajó en silencio y nunca se quejó de nada. O sea que es un profesional. También hablan de Xavi despierta a Vinicius. Golpe de autoridad para mandar al parón al Madrid con pleno 9 de 9. Por cierto, hay que decir que el Barça, hablando en líneas generales, o sea, al inicio de Liga, quitando la primera jornada que también se le puso muy de cara porque empezó marcando, luego el Mallorca se queda con 9, con escándalo también de por medio, ¿eh? O sea, el Barça no está jugando bien. Contra el Levante para mí mereció mucho más. De hecho empezó ganando 2-0 y terminó perdiendo con un gol en propia portería en el descuento. Ayer el Barça volvió a jugar mal. O sea que no está fino el Barcelona, ¿eh? No está fino el Barcelona. De hecho yo creo que el Madrid está mejor, a pesar de que también tiene sus lagunas, ¿eh? Yo creo que el Madrid está jugando bastante mejor que el Barcelona. También hablan de España despedaza a Chipre. Se jugará su puesto ante Italia y Grecia.
Sobre tenis, US Open, Alcaraz gana a Rinderknecht y estará en cuarto. Sobre Fórmula 1, Piastri vence y da un golpe al Mundial. Sobre la Vuelta, Vingegaard se impone al en Valdezcaray y acecha el maillot rojo. Sobre el Atlético casi ni se ve, el Atlético cierra con la Juve la cesión de Nico, ahí ya la dan por hecha. Vamos directamente al mundo vomitivo versión Vizcaya. Un Athletic Club que había hecho una pretemporada tan mala que no ganaba a nadie y la liga la empezaba como un tiro, ¿eh? Dice Alovagini, hablando del Betis 1, Athletic 2. Un gol en propia puerta de Bartra y otro de Paredes dejan a los rojiblancos como líderes junto al Real Madrid. Son los dos únicos equipos que han sumado 9 puntos. Los leones, a la espera de Laporte, suman la tercera pese al tanto local y las rojas al míster y Padilla casi al final. Palabras de Valverde: mi roja con amarilla lo habrían solventado, ¿eh? Qué valientes son los árbitros con determinadas personas, ¿eh? De verdad, cómo está el nivel del arbitraje, ¿eh? Yo creo que ha empeorado, ¿vale? Con respecto al año pasado. Fíjate que era difícil, ¿eh? Dice, vamos a hacer unos cambios para ver si mejoramos. Y lo han empeorado, ¿eh? Es que son chapuceros a más no poder, en serio. Bueno, vamos al mundo vomitivo versión Guipúzcoa. Casco de liga, te lo juro, que cada día da más asco ver la liga, ¿eh? Pero bueno, aquí estamos porque somos profesionales, ¿no? Y porque no ver al Madrid es como una droga, ¿no? La necesitas. Es así. Ya está aquí, dice el titular. Ya está aquí, y arriba la triquitrin. Ya Ángel Herrera llegó anoche a Donostia para convertirse en la tercera incorporación de la Real, la deseada por Sergio. Yo no he deseado nada, pero bueno, ¿eh? El club Churiurdin le firma hoy un contrato largo tras abonar unos 15 millones por su traspaso al Girona. También hablan de último día de mercado con muchos frentes abiertos. Y Óscarson, lesión muscular. Y Ángel Herrera, que bueno, este tipo ha pasado por 500 equipos ya, ¿vale? O sea, qué carrera tan extensa y con tanto cambio, ¿eh? Y no triunfa en ninguna parte. Va cumpliendo, ¿eh? En todos lados, ¿eh? Va cumpliendo, pero luego triunfar, tampoco, ¿no? Vamos directamente al Superdeporte de Valencia. Y aquí vemos un reloj de arena. Dice contrarreloj. Y vemos aquí 4 circulitos. Dice los 4 clubes valencianos de la Liga encaran el último día de mercado con deberes por acabar, tanto en el capítulo de fichajes como en la operación salida. Sobre el Valencia dice aquí, pulso al límite por las condiciones de la cesión de Sadik. Sobre el Levante, a por un delantero con el riesgo de perder a Carlos Álvarez. Sobre el Elche, cerrada la cesión de Pedrosa, se esperan 3 fichajes más. Y sobre el Villarreal, con George Mikautatse atado para el 9, interesa Vargas, que no Vergas. Arriba, sobre el pinchazo del Villarreal, el submarino se deja el liderato en el descuento, 1-1. Iba ganando el Villarreal, pero el Celta le empató. Sobre baloncesto, más cerca de octavos tras un festival de triples. Sobre ciclismo, nueva victoria de Vingegaard y enfado de Joao Almeida. Ayuso pierde más tiempo. Joder, qué desastre. Sobre ciclismo también, Ricardo Ten, subcampeón del mundo de ruta C1, segunda medalla, ¿eh? Este Ricardo Ten es un fenómeno, ¿eh? Es un fenómeno. Sobre el US Open, Alcaraz en cuartos tras imponerse a Rinderknecht. Vamos al estadio en Monchi te agarra del cuello, donde hablan de la derrota del Betis. Un Betis que también ha empezado la temporada fatal. Dice, razones para fichar. El Betis cayó contra el Athletic lastrado por un autogol de Bartra en un partido igualado, pero en que los verdiblancos les faltaron recursos cuando el viento sopló en contra. Soluciones que buscará en el último día de mercado con Antony como prioridad. Abajo hablan de Mendy en Sevilla y lo intenta con Sofiane Amrabat. El pivote francés aterrizó en la capital hispalense este domingo a la espera de salidas, mientras que Cordón apunta alto con la complicada cesión del marroquí. También hablan de Cordón cierra un acuerdo con Alexis Sánchez. ¿What? El director de fútbol, que también ha atado al central Fabio Cardoso, ha sorprendido con su elección para la delantera. El experimentado punta chileno de 36 años. Pero qué cojones pinta Alexis Sánchez, que lleva 500 años ya acabadísimo, ¿no? Madre mía, qué liga tenemos. Ya parecemos la liga argentina, con los semi-retirados. También hablan de pinchazo del Barcelona con el Rayo Vallecano. Los de Flick no pasaron del empate en su visita a Vallecas y ceden los primeros puntos de la temporada a pesar de adelantarse en el marcador con un gol de Lamine Yamal. Aquí no dicen nada de polémica, ¿eh? Vamos directamente a la prensa internacional. Tenemos prensa inglesa y nos hablan del peñazo entre el Liverpool y el Arsenal, que menos mal no narréis. Mira, yo pensaba que no narrándolo iba a ser un buen partido, os iba a salvar de ver un peñazo, porque si lo narraba yo iba a ser un peñazo seguro. Pero lo fue igual, ¿vale? Aún no narrándolo, ¿eh? Qué asco de partido, Dios mío. Dice el titular, ¿quién es Trent? ¿Trent who? Se pregunta aquí. Dom marca un golazo de falta y brilla como lateral derecho, hablando de Szoboszlai, que marcó un golazo de falta, jugó de lateral derecho, lo hizo bien.
Lo hizo bien porque el partido fue un peñazo espectacular, ¿no? No se generaron prácticamente ocasiones. Y bueno, ganó 1-0 el Liverpool contra el Arsenal en un partido muy importante, ¿eh? Muy importante, señores. También hablan de Pep, nos olvidamos de jugar, dice. Ojo a la derrota del City que empezó ganando y el Brighton le dio la vuelta, ¿eh? No levanta la cabeza del City, ¿eh? No termina de hacer esa transición y de seguir jugando como jugaba la anterior generación, ¿no? Es así, ¿no? Tú ves el 11 del City a día de hoy y dices, pero este es el City de verdad. Que parece otro equipo, ¿no? Totalmente distinto. Vamos directamente al diario L'Equipe de France. Y aquí hablan de la victoria del Lyon contra el Marsella, 1-0. Dice el titular, al desgaste. El Lyon con superioridad numérica durante más de una hora acabó imponiéndose en los últimos compases del partido frente a un Marsella que se mostró peligroso en la segunda parte. El Olympique de Lyon con 3 victorias consecutivas avanza al mismo ritmo que el Paris Saint-Germain, 9 de 9. Vamos a la prensa italiana que también viene calentita, ¿eh? Viene calentita, señores. Vemos a Vlahovic en portada, dice, señora mía, señora. Dice, Vlahovic entra y vuelve a marcar. La Juve también se lleva los 3 puntos, hace el pleno. Nada de despedida para el serbio, su gol derrota al Genoa. Mira, se ha estado hablando todo el verano de su salida y ahora está salvando a su equipo. Kolo Muani se aleja, dice aquí, asalto al belga Openda. Joder, han estado todo el verano con Kolo Muani y al final no va a fichar, ¿vale? Ese paquetazo. Y parece que van a fichar a Openda, tócate los huevos. Fichado Zegrova del Lille. También hablan de Agavió. Milan, regalo para Max. Joder, regalo envenenado, ¿eh? Acuerdo cerrado, solo falta la firma. Espérate que aún se echen para atrás, ¿eh? Gómez del Liverpool está cerca, Musa al Atalanta. Sobre el Inter, ¡qué golpe! Sensacional remontada del Udinese en San Siro. Kibu ya se rinde, somos una obra en construcción. ¿De qué me suena esto de la construcción, eh? ¿De qué me suena, eh? Qué viejos recuerdos, señores. Vamos al diario Vola Portugués, donde nos hablan de la victoria ajustada del Benfica. Dice, vencer y sufrir. Hablando del Alberca 1, Benfica 2. El Sheldon y Dedic, expulsado en el minuto 70, marcaron para el Benfica en la primera parte. Alberca provocó varios sustos a los encarnados y redució en la etapa complementaria, ¿eh? Florentino se despidió, nuevo extremo, llega hoy, dice aquí también. Primer gol sufrido para las Águilas en la temporada, más Samuel Suárez fue de los mejores del equipo. Hicimos 12 faltas y levantamos 6 cartulinas amarillas, dice Bruno Leitch. En cuanto al director general Mario Branco, prometió estar atento y vigilante, ¿eh? Se queja del árbitro, ¿no? El entrenador. También hablan del Sporting, Harder y Jota Silva aciertan en el último día. El danés escoge el RB Leipzig y el portugués está camino de Alvalade. O sea, Harder parecía que tenía que salir sí o sí, fuera donde fuera, ¿no? Ha sonado para 20 equipos, al final se va el RB Leipzig. También hablan de que los dragones cierran la puerta de salida a Mora. Fue titular en la victoria en Alvalade y volvió a sonreír, ¿eh? Pues mira, buena noticia para el Porto y para el jugador, ¿eh? Vamos directamente al diario Récord de México. Una lástima no tener el Olé, porque ha perdido el Inter de Messi la final 3-0 de la Leagues Cup contra el Seattle Sounders. Y la que se ha montado en ese partido, Dios mío, ¿vale? He visto vídeos de Luis Suárez encarándose con uno de los entrenadores del cuerpo técnico del Seattle Sounders, escupiéndole, pisándole, escupiéndole. Luego Busquets pegando un puñetazo. Bueno, qué imagen tan patética de malos perdedores lo del Inter Miami, ¿vale? Gente que ya tiene casi 40 tacos, tío. 40 tacos, ¿vale? No saben aceptar una puta derrota, que les han metido 3-0 además. Madre mía, qué vergüenza. Bueno, en el diario Récord tenemos aquí, dice, todos los caminos llevan a Roma. En el cierre de mercado, Santi Jiménez ya dio el ok para salir del Milan y apunta a la loba. El mexicano busca más minutos y convertirse en un delantero de élite con Gianpiero Gasperini. Se va a la Roma, ¿no? A la Roma se va. Arriba hablan de gol que da vida, hablando de Pumas, que ganó Atlas 1-0, ¿no? Bueno, pues señoras y señores, sigan muy atentos al canal, porque hoy ya sabéis es el cierre del mercado. Haremos un directo repasándolo un poquito todo, porque está muy movido, ¿eh? Muy movido, ¿eh? Intentaremos repasar también la rueda de prensa de Xabi Alonso, si no, pues ya la haremos mañana. Y nada, sigan apoyando el canal, como lo hacéis siempre. Piquitos para todos y feliz Navidad. Qué asco, qué vergüenza de liga tenemos, señores.